¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, este es un video más de Siciliano en su taller. Aprovecho para desearles un excelente comienzo de semana. Y bueno, quería contarles que ayer estuve hablando con un muchacho que tiene una Coupe Torino y el problema que le hacía es que no le llegaba nafta al carburador. Él la estaba usando a gas, o sea que durante mucho tiempo no le preocupó el tema nafta y bueno, no conoce mucho de mecánica, entonces al ver alguno de mis videos se comunicó. Comencé haciéndole un par de preguntas básicas, por ejemplo, si la bomba estaba funcionando bien fuera del motor. Me preguntó cómo podía saber eso. Bueno, le di un par de tips para probar la bomba y bueno, la bomba estaba andando bien. De paso me había dicho que había comprado una nueva pensando que era eso para ya descartarlo. Entonces bueno, le hice un video muy parecido a este, pero bueno, no subí ese, quiero decir, podría haber subido ese, pero bueno, como me voy por las ramas hablando de otras cosas, decidí hacer este que es un poco más acotado. Este es el engranaje de distribución que va montado en el árbol de levas del motor Tornado. La correspondiente guía que lo tiene a punto. Y de acá tenemos la correspondiente guía que centra la excéntrica que hace girar, o que acciona, mejor dicho, la bomba de nafta. Vamos a imaginarnos que este es el tornillo que ajusta todo al árbol de levas. Y esta, la bomba que va colocada en esta posición en la tapa de distribución. Acá va un ejecito de acero que queda pivoteando, yendo y viniendo cuando esto gira. Al ser excéntrico lo empuja y bueno, la bomba queda haciendo este efecto, o sea, bombeando, valga la redundancia. Cuando el carburador está lleno en el Torino, que es muy pocas las veces, esto queda cargado ahí y quieto. Cuando se descarga, empieza a trabajar nuevamente. ¿Qué le pasaba a este muchacho? Después de hacerle un par de preguntas, de decirle, mete la mano en el agujero de la tapa de distribución, fíjate si algo va y viene, qué sé yo. Me dice que no. Le digo, bueno, vamos a tener que proceder un paso más. Sacate la tapa de válvulas y fíjate que esto se vea de esta forma. Y me dice, Tano, la pegaste porque lo único que se ve es esto con un bulón. Se ve que en algún taller mecánico, que fue en algún momento, por alguna razón, me comentaba que hacía poco le habían hecho la distribución, ahora que abro paréntesis, bueno, no le pusieron la excéntrica en el árbol de leva para la bomba de nafta. Así que, bueno, el muchacho no entiende de mecánica, me preguntó si yo se lo podía hacer, le dije que era, bueno, cuestión de tiempo, si sincronizábamos y qué sé yo. Lo que sí le dije que le regalo la excéntrica porque le iba a costar conseguirla. Así que bueno, nada, quería hacer ese videíto para si tienen alguna duda o algo. Al muchacho le sirvió y nada, simplemente le faltaba la excéntrica en el árbol de levas. Le aconsejé que vaya al taller que le hizo la distribución y se queje ahí, que lo más probable es que le digan que ya estaba así, porque ya sabemos cómo es esto. Pero bueno, nada, descubrimos el problema en forma virtual. Les mando un saludo.